Saludos a todos. En esta segunda parte del video vamos a estudiar otros conceptos que también son muy importantes en el campo de las mediciones. Veremos que el error de un resultado de medición tiene dos componentes, el error sistemático y el error aleatorio. De acuerdo con el BIM, el error sistemático es aquella componente del error que permanece constante en mediciones repetidas o que varía de manera predecible. En otras palabras, el error sistemático es aquel que hace que todos los valores de la medida se desplacen sistemáticamente en la misma dirección. Retomando el juego del tiro al blanco, en las dos situaciones de la izquierda se evidencia que hubo una fuente de error sistemático que hizo que todos los disparos se desviaran hacia la derecha. La causa pudo ser un mal ajuste en la mirilla del arma con la que se hicieron los disparos o un viento de costado. Llevando esta idea al campo de las mediciones, un ejemplo de error sistemático se presenta cuando la persona que realiza la medida no se asegura de que el instrumento esté en ceros antes de usarlo. Así, por ejemplo, si una balanza está marcando el valor 1,0 gramos cuando su plato está vacío y no se tiene la precaución de ajustarlo o tararlo a cero, todas sus lecturas sistemáticamente se desviarán 1 gramo por encima del valor correcto. Otro ejemplo común de error sistemático es el error de paralaje, que ocurre cuando en el momento de hacer la lectura no se mira de frente la escala de un instrumento análogo. En la figura, una persona ubicada a la derecha del instrumento dirá que la lectura es igual a 0, mientras que si se ubica a la izquierda, leerá 1,0. Ambas lecturas son erróneas. La manera correcta de leer el instrumento es mirar la escala de frente, en cuyo caso la lectura correcta sería aproximadamente de 0,5 o tal vez 0,6, dependiendo del criterio y la capacidad de discriminación de quien realiza la medición. En general, antes de hacer una medición, se debe procurar identificar todas las posibles fuentes de error sistemático y entonces eliminarlas o evitarlas. En el caso de que sea imposible evitar alguna fuente de error sistemático, esta debe cuantificarse y corregirse del resultado. Estudiemos ahora el error aleatorio. Según el BIM, el error aleatorio es aquella componente del error de medición que en mediciones repetidas varía de manera impredecible. A diferencia del error sistemático, el error aleatorio es imposible de eliminar, pues proviene de las variaciones incontrolables de cada uno de los elementos que participan en el proceso de medición, como son, recordemos, el medio ambiente, el método, el instrumento de medida, la persona e incluso también la definición de la magnitud por medir. Las fuentes de error aleatorio hacen que al repetir varias veces una medición, unas veces se obtengan valores mayores y otras veces valores menores que el valor convencional. Por tanto, se espera que al promediar varios resultados, dichas variaciones se anulen entre sí y que el promedio sea un buen estimativo de la magnitud que se está midiendo. En la analogía con el juego del tiro al blanco, vemos que en las dos situaciones de la derecha, a pesar de que se han eliminado las fuentes de error sistemático, persisten variaciones debidas a los errores aleatorios. Por fortuna, los resultados varían simétricamente alrededor del blanco y el promedio se ubica muy cerca de este blanco, por lo que el promedio se considera como uno de los mejores estimativos de la magnitud a medir. En esta imagen se muestra la relación entre el error sistemático y el error aleatorio para uno cualquiera de los resultados de medición. La gráfica nos muestra que el error total de una medida es la suma de los errores sistemático y aleatorio. El error sistemático puede calcularse como la diferencia entre el promedio de las mediciones repetidas y el valor convencional o el valor de referencia de la cantidad que se está midiendo. De otro lado, el error aleatorio de cualquiera de los valores obtenidos
es la diferencia entre dicho valor y el promedio. En estadística, a esta última cantidad se le conoce también como desviación. Hablemos ahora de la incertidumbre. Frecuentemente ocurre que medimos cantidades que nadie ha medido antes mejor que nosotros y, por tanto, no existe un valor de referencia para calcular el error y determinar así su calidad. ¿Cómo evaluar la calidad de una medida en este caso? En estos casos es donde cobra importancia la incertidumbre. Entre otras, la incertidumbre podría interpretarse como un estimativo del máximo error que se puede cometer al efectuar una medición. Observemos, por ejemplo, las cantidades que aparecen en esta tabla que ha sido tomada de un libro de texto. Observe que varias de las cantidades que allí aparecen tienen, al final, un número entre paréntesis. Ese valor entre paréntesis es la incertidumbre de la cantidad correspondiente. Tomemos, por ejemplo, la constante universal de los gases R, cuyo valor reportado es 8,314472 Joule sobre mol Kelvin. El número 15, que está al lado entre paréntesis, es su incertidumbre y tiene el siguiente significado. El equipo de científicos que obtuvo el resultado 8,314472 Joule sobre mol Kelvin, después de hacer un análisis cuidadoso y exhaustivo de todos los factores que pudieron afectar su proceso de medición, estimó que el valor reportado no difiere en más de 15 millonésimas del valor verdadero de la cantidad, es decir, del hipotético valor que se obtendría al hacer una medición perfecta. Así que este resultado también puede escribirse de la siguiente manera: R igual a 8,314472 más o menos 15 millonésimas de Joule sobre mol Kelvin. Es decir, que se considera que de acuerdo a las características del proceso de medición, el valor 8,314472 es el mejor estimado de R, pero también que cualquier valor entre 8,314457 y 8,314487 tiene una buena probabilidad de obtenerse como valor de R si la medida se repite varias veces. Esta última interpretación es la que está más acorde con la definición de incertidumbre que aparece en el BIM, la cual dice que la incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores que se le atribuyen a la cantidad medida. En el ejemplo de la constante de los gases R, el parámetro no negativo son las 15 millonésimas, y como ya se dijo, cualquier valor en un rango entre 15 millonésimas de menos o 15 millonésimas de más respecto al valor reportado también tiene una buena probabilidad de asignarse como valor de R. Puesto que al hacer una medición suponemos que se han eliminado o corregido los errores sistemáticos, el valor de la incertidumbre corresponde esencialmente a la dispersión de las medidas debido a las fuentes de error aleatorio. Por esta razón, la incertidumbre puede asociarse con la precisión y suele estimarse a partir de parámetros estadísticos de dispersión como la desviación estándar. No existe un método único o una norma que establezca cómo estimar la incertidumbre de una medición, pues esta tarea depende en buena parte del criterio y de la experticia de quien hace la medida. La idea general consiste en identificar las diferentes fuentes de incertidumbre que pueden afectar una medida, cuantificar cada una de estas fuentes y combinarlas para dar una incertidumbre total del resultado de medición. Cuando cada una de las fuentes de incertidumbre se cuantifica mediante varianzas, es posible que la incertidumbre total, llamada incertidumbre combinada, tenga una interpretación probabilística. Uno de los documentos que más se usa en la actualidad en el mundo como referencia para estimar la incertidumbre de una medición es el que se conoce como GAM, la Guía para la Expresión de la Incertidumbre en las Mediciones. Este documento se encuentra disponible en la página web del BIPM, es decir, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas que tiene sede en Francia.
En nuestra próxima práctica de laboratorio haremos el ejercicio de calcular o estimar la incertidumbre de un resultado de medición por métodos estadísticos. Bueno, jóvenes, aquí termina este video donde hemos presentado algunos de los conceptos más importantes de la ciencia de la medición, es decir, la metrología, los cuales nos serán de gran utilidad en las diferentes prácticas experimentales que haremos a lo largo del curso. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.